Mi esposo falleció y mi hija heredó el chalet familiar y 5 millones de euros. A mí solo me quedó una casa vieja en el monte. Cuando lo supe, me echó de casa gritándome: «Vete a vivir entre ruinas, vieja pobre». Días después, lo que encontré en aquella casa cambiaría todo. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final y comenta desde qué ciudad de España me estás viendo. Así sabré hasta dónde llega mi historia. Me llamo Elvira Martín, tengo 63 años y vivo en Salamanca. Durante casi 36 años pensé que conocía a mi familia. Pensé que el amor y la lealtad eran reales. Todo se vino abajo el día que murió mi marido, Julián Herrera. La lectura del testamento fue en el despacho del notario Ramírez en plena Gran Vía salmantina. Yo estaba sentada en una butaca de cuero con las manos temblorosas intentando disimular los nervios. Mi hija Beatriz, de 35 años, se sentaba erguida a mi lado, con un traje elegante que nunca antes le había visto. Su mirada era fría e impaciente. El notario se aclaró la garganta y comenzó: «Procedo a dar lectura a los últimos deseos de don Julián Herrera». Sentí un nudo en la garganta. Habíamos compartido 37 años de vida, esfuerzo y sacrificios. Construimos un hogar, criamos a una hija y levantamos un patrimonio juntos. Confiaba en que al menos habría un reparto justo. A mi querida esposa, Elvira Leyó Ramírez, le dejo la casa de campo en la Sierra de Francia, junto con todos sus enseres. Me quedé paralizada. Esa casa no era más que una construcción antigua de piedra sin calefacción ni agua corriente. A mi amada hija, Beatriz, continuó, le dejo el chalet familiar en Salamanca, las cuentas bancarias, las inversiones y la suma de 5 millones de euros. El mundo se me vino encima. 5 millones, el chalet donde viví casi 4 décadas. Todo lo que levantamos entre los dos. Balbuceé apenas un susurro: «Debe de haber un error». Beatriz me miró con una sonrisa helada. «No, madre, no hay ningún error». Sentí que el aire se me escapaba. Me habían arrebatado la vida entera. Solo me quedaba aquella casa vieja en la montaña. Pero lo que descubrí dentro pronto haría temblar las certezas de mi hija. Quizá quería asegurarse de que yo, que sí he hecho algo con mi vida, tuviera lo que merecía. Las palabras de Beatriz me golpearon como cuchilladas. «Beatriz, sacrifiqué mi carrera para criarte. Dejé mi empleo en la biblioteca municipal porque tú y tu padre lo necesitabais. Nadie te obligó, mamá». «Esa fue tu decisión», respondió con frialdad. Subí a mi viejo Seat Ibiza con las manos temblorosas. Beatriz se quedó en la entrada del chalet, observando cómo me alejaba de la única casa que había conocido como adulta. Cuando llegué a la finca de la Sierra de Francia, el sol ya se ocultaba tras las montañas. La construcción se veía aún peor de lo que recordaba la pintura desconchada, varias ventanas rotas y la escalera de piedra a punto de desmoronarse, pero era todo lo que tenía. Aquella primera noche, acostada en el suelo sobre una manta raída, mirando las estrellas a través de un hueco en el tejado, lloré como no lo hacía desde que era niña, no solo por la pérdida del hogar, sino por la pérdida de la hija que creía conocer. Cómo la niña, que había alimentado, abrazado y amado incondicionalmente, podía haberse vuelto tan cruel. Pero mientras las lágrimas se secaban en mis mejillas y el silencio del monte me rodeaba, sentí algo encenderse en mi pecho. No era ira, no todavía. Era determinación. Si Beatriz pensaba que me iba a rendir, estaba muy equivocada. No imaginaba lo que estaba a punto de descubrir en aquella finca que todos daban por inútil. Los primeros días fueron los más duros de mis 63 años. Sin electricidad dependía de velas y de una linterna vieja que encontré en un cajón lleno de polvo. Sin agua corriente debía caminar casi 1 kilómetro hasta un pozo comunitario, cargando cubos que cada día pesaban más. Mis manos, acostumbradas durante décadas a las tareas domésticas, pero no a la rudeza del campo, pronto se llenaron de ampollas. Y aún así, el dolor físico no era nada comparado con la traición emocional. Al tercer día recibí una llamada de mi hermana Clara.
Su voz sonaba extraña, distante. «Elvira, ¿es cierto lo que dice Beatriz?» «¿Qué dice?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sospechaba. «Que en la notaría montaste un escándalo, que insultaste a todos porque no te dejaron la herencia completa». El teléfono pesaba en mi mano como plomo. «Clara, eso es mentira. Yo jamás hice tal cosa. También asegura que la acosas, que le pides dinero y amenazas con abogados». Mi voz se quebró. «Clara, soy tu hermana. Me conoces mejor que eso». Hubo una pausa larga y dolorosa al otro lado del teléfono. «No sé qué pensar, Elvira», dijo mi hermana Clara con voz apagada. «Beatriz estaba muy alterada cuando me llamó. Dijo que tenía miedo de ti». Cuando colgué, me senté en el suelo de madera carcomida de la finca y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. No solo me había quitado mi hogar, sino que ahora estaba destruyendo poco a poco todas mis demás relaciones. Al día siguiente, mi cuñada Mercedes canceló nuestra costumbre de almorzar los viernes en la Plaza Mayor. «Creo que es mejor que te tomes un tiempo para ti, Elvira, para reflexionar sobre las cosas». Poco después, fue mi prima Teresa la persona que siempre había sido como una hermana para mí. «Beatriz dice que bebes demasiado desde que murió Julián. Quizá deberías buscar ayuda». Cada llamada era una puñalada. Beatriz había levantado cuidadosamente una narrativa en la que yo era la villana, la viuda amargada, codiciosa y desesperada, incapaz de aceptar que su propio esposo no confiara en ella con la herencia. Una semana después de instalarme en la finca, apareció de repente en mi puerta. Llegó en un BMW rojo brillante con un abrigo que probablemente costaba más que mi coche entero. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa fingida. «Vine a ver cómo te estás adaptando». La miré a través de la puerta de madera astillada, intentando procesar su presencia. «¿Qué quieres, Beatriz? ¿No puedo visitar a mi madre?» Rió, pero su risa era hueca. «Vaya, este sitio sí que es un desastre. Mira esas ventanas, ese techo. ¿De verdad estás viviendo aquí?» «No tengo otra opción». «Bueno, supongo que tendrás que arreglártelas». Se acercó un poco más y bajó la voz. «He estado hablando con la familia sobre ti. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué les has dicho?» «Solo la verdad, que desde la lectura del testamento estás amargada, que no aceptas las decisiones de papá, que sueltas comentarios desagradables sobre mí. Eso es mentira, y lo sabes». Se encogió de hombros. «La percepción es realidad, mamá. Y la percepción es que no llevas bien el duelo». Se giró hacia su coche, pero antes de marcharse añadió: «Ah, y Clara mencionó que quizá quieras impugnar el testamento. Que lo sepas, papá trabajó con el mejor notario de Castilla y León. Todo está blindado. Si lo intentas, perderás hasta el poco dinero que te queda». La vi alejarse por el camino de tierra. La realidad me golpeó como una avalancha. No solo había perdido mi casa, y a mi hija también mi reputación. Esa noche, mientras intentaba tapar una ventana rota con cartón y cinta adhesiva, me pregunté si los últimos 37 años habían sido un error. ¿Había sido realmente tan mala madre, tan mala esposa? Recordé cuando Beatriz tenía 8 años y cayó enferma con neumonía. Pasé 3 noches enteras en el Hospital Clínico de Salamanca, durmiendo en una silla de plástico, sosteniéndole la mano sin soltarla. Recordé todas las funciones escolares a las que acudí, los disfraces que cosí a mano, los proyectos de ciencias que preparé con ella en la mesa de la cocina. Recordé las noches en vela esperando que regresara sana y salva, cuando se quedaban hasta tarde con sus amigos adolescentes. También recordé cuando Julián perdió su empleo en 1992 durante una crisis difícil, y yo tuve que volver a trabajar como secretaria en una gestoría para mantener a flote la casa. Y cómo tiempo después renuncié a ese puesto, porque él insistió en que lo mejor era que alguien se quedara en casa para cuidar de Beatriz. ¿Habían significado esas cosas algo para él? Para ella, al parecer no. 2 semanas después de mudarme a la finca, mi vecino más cercano, el señor Garrido, vino a visitarme. Era un hombre mayor con boina y bastón,
que había conocido a Julián durante años. Elvira dijo, quitándose la boina: lamento mucho lo de Julián, y aún más lo que estás sufriendo ahora. Gracias, señor Garrido, respondí con un hilo de voz. He vivido en esta sierra toda mi vida y sé lo que vale esta tierra. Tu marido era un hombre listo, muy listo. No comprendí del todo lo que quiso decir, pero sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza. Al final de mi segundo mes en la finca, había adelgazado casi 7 kilos. Mis manos se habían endurecido llenas de cortes y callos. Mi cabello había perdido su brillo y arrugas nuevas se habían marcado en mi rostro. Pero también había algo distinto en mi mirada, una firmeza que antes no tenía. Una mañana, mientras barría las tablas del porche, descubrí una llave extraña enterrada bajo una madera suelta. Era pesada, de bronce, con un diseño intrincado y símbolos que no reconocí. La levanté hacia la luz del sol fascinada. ¿A qué puerta pertenecía? Conocía aquella finca de memoria, o al menos eso creía, y sin embargo estaba ante algo nuevo oculto. Esa noche, a la luz temblorosa de las velas, examiné la llave con detenimiento. No era una llave común. Algo en mi interior me decía que estaba a punto de cambiar mi destino. Por primera vez en meses sentí algo distinto de la tristeza. Sentí curiosidad, y bajo esa curiosidad, un fuego más poderoso: esperanza. No sabía entonces que esa pequeña llave iba a transformarlo todo, y que a Beatriz le esperaba una sorpresa que nunca imaginó. Cada noche, bajo la luz temblorosa de las velas, examinaba aquella llave intentando descifrar su propósito. Los símbolos grabados parecían familiares, aunque no lograba recordar dónde los había visto antes. Eran finos, trabajados con una delicadeza que solo un artesano experto podía haber logrado. La llave era pesada, hecha de un metal que no parecía bronce común. 4 días después de encontrarla, decidí inspeccionar la finca de manera más sistemática. Hasta entonces había estado demasiado ocupada en sobrevivir para detenerme a explorar cada rincón. Guiada por la curiosidad, empecé a buscar cerraduras ocultas, compartimentos o cualquier escondite que pudiera corresponder a aquella llave. Bajé al sótano, un espacio húmedo y sombrío que había evitado durante semanas. Armándome de valor y de una linterna vieja, descendí por las escaleras de madera que crujían con cada paso. El sótano resultó ser más grande de lo que recordaba, extendiéndose bajo toda la estructura de la casa. Sus paredes eran de piedra sin pulir y el suelo de tierra compactada. En un rincón encontré cajas antiguas cubiertas de polvo. En otro, herramientas oxidadas colgaban de ganchos olvidados. Y entonces la vi. Una pequeña puerta metálica empotrada en la pared del fondo, casi escondida tras una estantería carcomida. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La cerradura mostraba los mismos símbolos que la llave. Con manos temblorosas la saqué del bolsillo y la introduje. Encajó a la perfección. El mecanismo giró con un clic suave, sorprendentemente intacto tras tantos años. La puerta se abrió revelando un compartimento oculto, una especie de caja fuerte incrustada en la pared. Dentro había un sobre grueso y una caja metálica más pequeña. Subí rápidamente las escaleras con ambos objetos conteniendo la respiración. A la luz de una lámpara de petróleo, abrí primero el sobre. Encontré documentos legales, escrituras de propiedad, planos topográficos, papeles con sellos oficiales de la Junta de Castilla y León. Al revisarlos con una lupa, comprendí poco a poco lo que tenía en mis manos: derechos mineros. Derechos de explotación para toda la finca donde se levantaba la casa. Y no solo para la parcela visible, sino para más de 80 hectáreas de bosque que se extendían por las colinas de la Sierra de Francia. Entre los papeles había un informe geológico fechado apenas 2 años antes de la muerte de Julián. El documento mencionaba depósitos significativos de cuarzo de alta calidad y posibles vetas de piedras semipreciosas. Me llevé la mano al pecho sin aliento.
Aquella llave no solo había abierto una puerta secreta, acababa de abrir una posibilidad de futuro que cambiaría mi vida y la de Beatriz para siempre. Pero lo que me dejó sin aliento fue la última página. Era una oferta de compra realizada por una empresa minera interesada en los derechos de extracción de la finca. La cifra, 5 millones de euros. La propuesta había llegado 6 meses antes de la muerte de Julián, pero en el margen había una nota manuscrita con su letra inconfundible: esperaré el momento adecuado. Con las manos temblorosas abrí la caja metálica más pequeña. Dentro encontré una carta sellada con mi nombre escrito en aquella caligrafía que tantas veces había visto en sobres y notas rápidas en la nevera. Mi querida Elvira, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que dejé para ti. Espero que Beatriz no haya sido demasiado cruel, aunque conociendo su carácter seguramente lo fue. Tuve que detenerme para secar las lágrimas que empañaban mis ojos. Continué leyendo con la respiración entrecortada. Sé que te preguntarás por qué hice las cosas de esta manera. ¿Por qué dejé el chalet y el dinero a Beatriz, mientras que a ti te entregué esta finca que parece no valer nada? La respuesta es sencilla. Te conozco, Elvira. Conozco tu fuerza, tu resistencia, tu capacidad para sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Beatriz nunca tuvo que luchar por nada. Se lo dimos todo en bandeja de plata, y eso la convirtió en alguien que no reconozco, ambiciosa, manipuladora, sin compasión. Si te hubiera dejado todo a ti directamente, ella habría encontrado la manera de arrebatártelo por las buenas o por las malas. Pero tú, mi amor, tú tienes algo que ella nunca tendrá: verdadera fortaleza interior. Sabía que si alguien podía resistir en esta finca el tiempo suficiente para descubrir sus secretos, serías tú. Considéralo una última prueba, una que Beatriz jamás habría superado. Sentí un nudo en la garganta mientras mis ojos devoraban las siguientes líneas. Los derechos mineros de estas tierras valen mucho más que cualquier cuenta bancaria. Son tu independencia, tu libertad, tu oportunidad de vivir el resto de tu vida bajo tus propios términos. Hay más documentos en la caja fuerte del banco, en una caja de seguridad a tu nombre. El número de la caja está al dorso de esta carta. Úsalo con sabiduría. La carta terminaba con una frase que me desgarró el alma. Te amé en cada uno de nuestros años juntos. Lamento haberte sometido a esta prueba, pero sabía que eras lo bastante fuerte. Ahora vive. Vive por los dos. Al final, un número escrito con pulso firme: 247. Me quedé sentada en el suelo de la finca durante mucho tiempo, leyendo y releyendo aquellas palabras. Julián había planeado todo. El testamento, que en un principio me pareció tan cruel, tan injusto, había sido en realidad la manera de Julián de protegerme de Beatriz y al mismo tiempo entregarme algo que ella jamás podría tocar. Había en sus palabras una mezcla de amor y de dolor. Me conocía lo suficiente como para saber que soportaría aquella prueba. Pero también conocía a Beatriz lo bastante bien como para prever su traición. ¿Desde cuándo había visto en ella esa ambición desmedida, esa falta de compasión? Esa noche, por primera vez en meses, no me sentí derrotada ni abandonada. Me sentí poderosa. Beatriz pensaba que me había destruido. Creía que había ganado, que al fin se había librado de la madre a la que consideraba un estorbo. Lo que no sabía es que había caído exactamente en la trampa que Julián había preparado. A la mañana siguiente, conduje hasta el banco del pueblo. Abrí la caja de seguridad número 247. Dentro había aún más documentos, informes geológicos actualizados y correspondencia con 3 compañías mineras, todas interesadas en la finca. La última oferta, fechada apenas una semana antes de la muerte de Julián, ascendía a 7 millones de euros. De regreso a la finca, no podía dejar de imaginar a Beatriz en el chalet, que solía ser mío, gastando el dinero y creyéndose la vencedora. No tenía idea de que su madre, a la que había tratado como una carga, se había convertido en millonaria en silencio. Pero no era momento de revelar nada. Tenía que decidir con cuidado cómo usar ese poder. Los días siguientes fueron un torbellino de reflexión y de investigación.
Decidí no precipitarme. Si Julián había sido meticuloso en su planificación, yo debía hacerlo aún más en la ejecución, así que busqué asesoramiento. No quise recurrir a ningún conocido en Salamanca, donde Beatriz podía tener contactos. En su lugar viajé a Zamora para reunirme con un abogado especializado en derechos mineros, el señor Pérez de Castro, un hombre mayor de traje gris y gafas redondas. Cuando le mostré los documentos, sus ojos se iluminaron con un brillo profesional. «Señora Martín», dijo ajustándose las gafas, «esto es extraordinario. Su marido tenía todo perfectamente documentado. Estos derechos mineros son legítimos y están inscritos a su nombre». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté con el corazón acelerado. «Significa que aunque su hija heredó el chalet y las cuentas, estos derechos son completamente independientes. Nadie puede reclamarlos ni impugnarlos. Son exclusivamente suyos». Sentí cómo una ola de alivio me recorría entera. «Y las ofertas de las compañías Pérez de Castro», sonrió con calma. «Muy legítimas, doña Elvira. Aquí la que tiene la última palabra es usted». «De hecho, conozco a 2 de estas compañías», me dijo el señor Pérez de Castro con serenidad. «Tienen una reputación intachable. Pero antes de tomar cualquier decisión, doña Elvira le recomiendo que encargue una evaluación geológica independiente. Los precios de las piedras semipreciosas han subido mucho en los últimos años. Siguiendo su consejo, contraté a un geólogo independiente, el doctor Martín Rivas, un hombre de unos 50 y tantos años con barba entrecana y ojos vivaces que brillaban cada vez que hablaba de minerales. Durante 3 días le vi recorrer cada rincón de la finca con instrumentos extraños, recogiendo muestras y tomando notas meticulosas. Yo, mientras tanto, seguía con mi rutina diaria, manteniendo la apariencia de mujer viuda y derrotada que apenas sobrevivía en una casa ruinosa. Por dentro, sin embargo, una calma calculadora empezaba a crecer. En esos días también puse más atención a lo que se decía de Beatriz en el pueblo. En lugares como la oficina de correos y el supermercado, las noticias volaban. «Esa Beatriz Martín está gastando como si el dinero nunca fuera a acabarse», susurró la señora González en la cola de la frutería. «3 coches nuevos en un mes», respondió otra mujer. «Y dicen que prepara un viaje de 2 meses a Europa, alojándose en hoteles de lujo». Otra vecina añadió que su sobrina empleada en la joyería del centro de Salamanca había visto a Beatriz comprar collares y pulseras cuyo precio superaba con creces el salario anual de cualquiera. Escuché todo aquello con una mezcla de tristeza y fascinación. Julián, lo había previsto, nuestra hija derrochaba sin medida cegada por una fortuna que creía intocable. Una semana después, el doctor Rivas regresó con los resultados de su informe. Su sonrisa hablaba antes que sus palabras. «Doña Elvira, su propiedad es un tesoro. Los depósitos de cuarzo son extensos y de gran calidad. Pero eso no es lo más valioso». «¿Qué más encontró?», pregunté conteniendo la respiración. «Amatista y en gran cantidad. Y algo aún mejor, turmalina verde. Los indicios sugieren yacimientos significativos». No sabía demasiado de gemas, pero su expresión lo decía todo. «¿De qué valor estamos hablando, doctor?». «Con prudencia diría que entre 10 y 15 millones de euros. Posiblemente más si las vetas de turmalina se confirman tan ricas como sospecho». 15 millones. El triple de lo que Beatriz había heredado. Aquella noche, mientras cenaba pan con queso y una manzana a la luz de las velas, no pude evitar sonreír por primera vez en mucho tiempo. Julián había sabido exactamente lo que hacía. Lo que parecía mi humillación se había convertido en la mayor victoria de mi vida. Pero mi investigación no se detuvo allí. Empecé a observar con atención los movimientos de Beatriz, no desde el rencor, sino con fría curiosidad estratégica. Una tarde, mientras hacía unas gestiones menores en el banco de la Plaza Mayor de Salamanca, escuché una conversación que me heló la sangre. Beatriz estaba en la ventanilla contigua hablando con voz demasiado alta.
Necesito transferir otros 50.000 euros a mi cuenta de inversiones, decía, y también información sobre préstamos contra mi herencia. Tengo gastos importantes que atender. Préstamos contra su herencia. Eso significaba que ya gastaba más de lo que tenía disponible. Cuando se marchó esperé unos minutos antes de acercarme al mismo cajero. Era joven y parecía nuevo. Le sonreí con mi tono más maternal. Disculpe, la señora que acaba de irse no es mi hija, Beatriz Martín. Él dudó un momento, pero luego se inclinó hacia mí como quien comparte un secreto. La señora Martín. Nunca he visto a alguien gastar tan rápido. Retiros grandes casi todos los días. Información valiosa. Beatriz no solo estaba disfrutando del dinero de Julián, lo estaba quemando a un ritmo insostenible. Unas noches después, revisando otra vez los documentos de Julián, encontré una nota que había pasado desapercibida en el margen de un informe geológico. Beatriz nunca tuvo paciencia para lo que importa. Elvira, en cambio, entiende el valor de esperar el momento adecuado. Julián había conocido a nuestra hija mejor de lo que yo quería admitir. Su impaciencia y su deseo de gratificación inmediata eran su debilidad. Al día siguiente, decidí salir al pueblo más allá de las visitas necesarias. Quería ver con mis propios ojos en qué gastaba su fortuna. La encontré en la boutique más cara de la calle Toro. Beatriz se probaba un abrigo que seguramente costaba más de lo que yo había invertido en ropa en 5 años. ¿Qué te parece?, preguntaba, girando frente al espejo con aire triunfante. «Es precioso, señora Martín», respondía la dependienta. «Y tenemos unos zapatos que combinan a la perfección». Desde mi rincón oculta, tras un expositor de bufandas, la observaba sin ser vista. Su comportamiento lo decía todo: gestos teatrales, risas forzadas, la necesidad constante de mostrar a los demás lo que creía haber ganado. Yo sonreí para mis adentros. Ella pensaba que disfrutaba de la gloria, pero lo que realmente hacía era cavar cada día más hondo el pozo de su propia ruina. Beatriz compraba de manera compulsiva, escogiendo siempre los artículos más caros, sin siquiera preguntar el precio. Era como si intentara llenar con objetos un vacío que ni ella misma reconocía. La seguía a distancia discreta mientras salía de la boutique con 3 bolsas grandes. Su siguiente parada fue una agencia de viajes en la Gran Vía. Pasó allí más de 1 hora planificando lo que, por los folletos y las conversaciones con la gente, parecía ser un viaje extravagante a varias capitales europeas. Después, entró en la oficina de un corredor inmobiliario. A través de la ventana pude verla hojeando catálogos de chalets y áticos que estaban claramente fuera de su alcance, incluso con la herencia. La escena era fascinante y triste al mismo tiempo. Beatriz actuaba como alguien que hubiera ganado la lotería sin la menor idea de cómo gestionar la fortuna. Tomaba decisiones impulsivas que inevitablemente la llevarían a la ruina en pocos años. Esa noche, ya en mi finca de la Sierra de Francia, hice algunos cálculos sencillos. Basándome en lo que había visto y oído en el pueblo, Beatriz gastaba en torno a 50.000 euros al mes. A ese ritmo, los 5 millones heredados se esfumarían en menos de 10 años, y eso sin contar los intereses de los préstamos que, según supe, ya empezaba a solicitar. Julián había tenido razón. Beatriz no tenía ni la disciplina ni la sabiduría necesarias para manejar una verdadera riqueza. Pero yo sí. Mientras las velas parpadeaban a mi alrededor y el viento agitaba las ramas en el exterior, tomé una decisión firme. Era hora de empezar a convertir mis derechos minerales en realidad. Pero lo haría con paciencia, en mis términos, en el momento perfecto. Beatriz tendría su sorpresa, pero antes llegaría su caída. 6 meses después de instalarme en la finca, mi vida había cambiado de formas que jamás habría imaginado. Vendí los derechos de explotación a una compañía minera con excelente reputación tras una negociación en la que conseguí 12 millones de euros y además regalías futuras. Aún así, mantuve mi vida sencilla en apariencia. Continué viviendo en la finca, aunque había instalado electricidad y agua corriente de manera discreta.
Por fuera todo seguía pareciendo ruinoso, tal y como Beatriz suponía. Pero por dentro hice mejoras suficientes para vivir cómoda y en paz. El señor Pérez de Castro había estructurado todo con un blindaje legal impecable. Ahora tenía más dinero del que nunca hubiera soñado. Pero más importante aún era la sensación de control y libertad recuperadas. Mientras tanto seguía observando la trayectoria previsible de Beatriz. En el pueblo las voces corrían y poco a poco la gente comenzó a mirarme con simpatía, la pobre madre abandonada por su hija ambiciosa. Y lo que escuchaba era exactamente lo que esperaba. Se quedó en silencio durante un largo rato, retorciendo las manos en su regazo. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Mamá, estoy en problemas. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté con calma. Dinero. Debo mucho dinero. Más de lo que puedo pagar. ¿Cuánto? 400.000 euros, susurró. Sentí un vacío en el estómago. Pensé que tenía más tiempo. Creí que el dinero de papá no se acabaría nunca. Pero hice inversiones absurdas, compré cosas que no necesitaba, gasté sin pensar. La observé detenidamente. Aquella mujer era la misma niña que había acunado entre mis brazos y al mismo tiempo alguien casi irreconocible. Sin embargo, en ese momento despojada de su arrogancia, pude ver un destello de la Beatriz que había sido mi hija pequeña. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté en voz baja. Necesito tu ayuda, mamá. Sé que no la merezco. Sé que fui cruel contigo, pero eres la única familia que me queda. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Por un instante mi corazón se ablandó. Era mi hija, la niña que crié con amor incondicional, aunque me hubiera herido profundamente. Beatriz, dije serenamente, hace 6 meses me gritaste que me fuera a vivir entre ruinas. Me llamaste vieja inútil. Me echaste de la casa donde viví con tu padre casi 40 años. Lo sé, mamá, sollozó, y me arrepiento cada día. Me quitaste mis fotografías, mis recuerdos, incluso la vajilla que heredé de mi madre. Dijiste que yo nunca había aportado nada, que era una carga. Sus ojos se llenaron de vergüenza. Cada palabra era como un latigazo en su memoria. Y ahora vienes aquí a esta finca que despreciabas a pedirme ayuda. Dime, Beatriz, ¿qué ha cambiado? De repente soy una buena madre porque necesitas dinero, ¿no, mamá? No es eso. He tenido tiempo para pensar. He visto cómo traté a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Te pido perdón. Su voz sonaba sincera y una parte de mí quería creerla. Pero otra parte, la que había soportado meses de humillación, se resistía. ¿Sabes lo que he aprendido viviendo aquí? Beatriz, le dije mirándola a los ojos. Que puedo sobrevivir sin ti. He aprendido que no necesito la aprobación de nadie para tener valor. Dije con firmeza. He aprendido que a veces las personas que más nos hieren son precisamente las que menos lo merecen. Mamá, por favor, te pagaré. Cuando resuelva mis problemas financieros, te devolveré todo lo que me prestes con intereses. ¿Con qué dinero me pagarás? Beatriz, pregunté mirándola fijamente. Según lo que he escuchado, ya has malgastado casi toda tu herencia. ¿Qué te hace pensar que podrás pagar deudas de 400.000 euros? Se quedó en silencio. Sabíamos las dos que no tenía respuesta. Me levanté y caminé hacia la ventana. Durante meses había imaginado este instante, había soñado con verla arrastrarse de vuelta implorando ayuda. En mis fantasías yo era dura, despiadada, devolviéndole todo el dolor que me había causado. Pero ahora, frente a mí, rota y desesperada, mis sentimientos eran más complejos de lo que jamás habría esperado. Mamá, su voz era suplicante. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si no consigo este dinero lo perderé todo. La casa, lo poco que me queda, todo. Me giré despacio y la observé. ¿Y por qué debería importarme, Beatriz, cuando tú tenías todo y yo no tenía nada? ¿Te importó mi bienestar? No, susurró bajando la mirada. Y me odio por eso. Había llegado el momento de la verdad. Tenía que decidir qué clase de persona quería ser.
Podía ser como ella había sido conmigo, cruel, sin compasión. O podía ser la mujer que Julián siempre vio en mí, fuerte sí, pero también capaz de mostrar misericordia cuando era justo. Beatriz, dije, finalmente voy a hacerte una oferta, una sola. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza desesperada. Te ayudaré con tus deudas, pero no será un regalo. Será un préstamo con términos muy claros. Lo que sea, mamá. Acepto lo que digas. Sonreí, pero no era una sonrisa cálida. Todavía no has escuchado los términos. Me senté frente a ella, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de la serenidad de tener el control. Te prestaré 500.000 euros, suficiente para saldar tus deudas y darte un pequeño margen para empezar de nuevo. Mamá, eso es más de lo que esperaba yo. Levanté una mano para detenerla. El préstamo será al 5% de interés anual a devolver en 10 años. Créeme, es más generoso que cualquier banco. Beatriz asintió con ansiedad, casi llorando. Acepto. Por supuesto que acepto. Pero hay más condiciones, dije con firmeza. Durante los próximos 5 años trabajarás para mí. Vendrás aquí cada sábado y me ayudarás con las tareas de la finca, mantenimiento, limpieza, lo que necesite. Sin quejas y sin excusas. Vi cómo su rostro se tensaba, pero terminó asintiendo. Está bien. Y cada vez que vengas me hablarás con respeto. Nada de los comentarios despectivos o condescendientes a los que me acostumbraste. Me tratarás como a la madre que siempre fui, no como al estorbo que decidiste que era. Sí, mamá, respondió en voz baja. Me levanté y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis papeles. Quiero además que escribas una carta, una disculpa completa por todo lo que me hiciste. No es para mí, sino para tu propio crecimiento. Y la leerás en voz alta frente a toda la familia en la próxima reunión de Navidad. Beatriz palideció. Mamá, eso es humillante. Humillante, la miré fijamente. ¿Te parece humillante disculparte por haber humillado a tu propia madre, por echarme de mi hogar y llenar de mentiras a toda la familia? Bajó la mirada avergonzada. No, tienes razón, lo haré. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Al día siguiente transferí el dinero a su cuenta. Ver su alivio al pagar las deudas me produjo una satisfacción extraña, no porque disfrutara ayudarla, sino porque por primera vez había tomado control absoluto de la situación. El primer sábado que vino a trabajar, apareció vestida con vaqueros y una camiseta gastada, algo que no le veía desde hacía décadas. Sin sus vestidos caros, ni su actitud arrogante, se parecía más a la hija que recordaba. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó, con un tono respetuoso que llevaba años sin escuchar. Empieza por limpiar el cobertizo trasero. Voy a reorganizar algunas cosas. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Podía ver que luchaba con el esfuerzo físico sus manos delicadas, poco acostumbradas a la labor manual. Pero no se quejó. Mamá dijo finalmente, mientras movíamos unas cajas viejas. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo conseguiste el dinero para prestarme? No entiendo cómo pudiste ahorrar tanto siendo... ¿Siendo? Siendo pobre, terminé por ella. Se sonrojó. No quise decirlo así. Sonreí, pero no con crueldad. Beatriz, hay muchas cosas sobre mí que nunca supiste, muchas que jamás te interesó preguntar. Esa tarde, cuando se marchó, me senté en el porche renovado, bebiendo té, mientras el bosque susurraba a mi alrededor. Por primera vez en años me sentí en paz. Los meses siguientes marcaron una rutina cada sábado. Beatriz venía, trabajaba sin protestar, y poco a poco nuestras conversaciones empezaron a ser reales. Ya no eran las interacciones superficiales de años pasados, sino conversaciones honestas sobre la vida, los errores y lo que realmente importaba. Un sábado de otoño, mientras recogíamos hojas secas en el patio, Beatriz me sorprendió con una pregunta directa a mamá. ¿Alguna vez me perdonarás de verdad? Me detuve apoyándome en el rastrillo. Beatriz, el perdón no es un premio que se entrega o se retira.
Es algo que llega solo cuando veo cambios reales. ¿Y los has visto? ¿De verdad he cambiado? La observé. Aquella mujer de 40 años que había aprendido la humildad a base de golpes, ya no era la misma que me había expulsado de mi casa. Sí los he visto, pero lo más importante es que tú también los has visto en ti misma. Ella asintió, limpiándose una lágrima. Me avergüenzo tanto de la persona que era. No te avergüences, respondí con calma. Usa tu pasado para ser mejor en el futuro. Llegó la Navidad y con ella la primera reunión familiar desde mi exilio. Beatriz había cumplido su promesa, escribió una carta sincera, disculpándose no solo conmigo, sino también con todos los parientes a quienes había llenado de mentiras. Cuando la leyó en voz alta en la casa de mi hermana Clara, el silencio fue absoluto. Vi lágrimas en los ojos de varios familiares que antes me habían dado la espalda. Mamá, concluyó Beatriz, mirándome fijamente. No merezco tu perdón, pero espero algún día ganármelo. Después de la cena, Clara se me acercó con la voz quebrada. Elvira, no puedo creer que fuimos tan ingenuos. Deberíamos haberte defendido. La gente cree lo que quiere creer, respondí suavemente. Lo importante es que ahora conocen la verdad. Aquella primavera, exactamente un año después de haber encontrado la llave en la finca, tomé una decisión importante. Era hora de revelar mi verdadera situación, pero lo haría a mi manera. Compré una casa hermosa en las colinas con vistas al valle de mi infancia. No era ostentosa, pero sí elegante, cómoda y sobre todo mía. Cuando Beatriz llegó un sábado y encontró la finca vacía con una nota que la guiaba a mi nueva dirección, su sorpresa fue enorme. «Mamá, ¿qué es todo esto? Es mi hogar», respondí invitándola a entrar. «Mi verdadero hogar, pero ¿cómo? ¿Con qué dinero?» El préstamo, sonreí mientras servía té en la cocina luminosa. ¿Recuerdas la finca que creías inútil? Tu padre sabía algo que tú nunca supiste. Esa tierra escondía derechos minerales muy valiosos. Beatriz guardó silencio procesando mis palabras. Su rostro cambió de confusión a asombro y finalmente a respeto. Entonces, ¿papá lo sabía todo? Sí, dije con una calma profunda. Tu padre sabía exactamente lo que hacía, que tú desperdiciarías el dinero líquido, pero que yo tendría la paciencia y la sabiduría para descubrir el verdadero tesoro que me había dejado, le expliqué con serenidad. Beatriz se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente levantó la vista hacia mí. Entonces, nunca necesitaste mi dinero. No. Podría haberte dejado sufrir sola las consecuencias de tus actos. Sí podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hiciste? Me acerqué despacio y puse mi mano sobre la suya, porque a pesar de todo sigues siendo mi hija, y porque creí que la persona que fuiste alguna vez todavía vivía en tu interior. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No lo merezco. Tal vez no respondí suavemente, pero el amor de una madre no siempre se mide en lo que uno merece. Ese verano Beatriz terminó de pagar su préstamo 3 años antes del plazo fijado. Había reconstruido su despacho de abogada con un enfoque completamente distinto. Se especializó en ayudar a familias en crisis económica. Decía que era su forma de retribuir lo aprendido. Mamá me dijo un sábado, mientras trabajábamos juntas en el jardín de mi nueva casa en las colinas: ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si papá hubiera dividido todo de manera equitativa desde el principio? Pensé en ello mientras plantaba rosales junto al sendero. Creo que tu padre nos conocía mejor de lo que nosotras mismas nos conocíamos, respondí al fin. Sabía que yo debía aprender que podía sobrevivir sola. Y sabía que tú necesitabas descubrir que el dinero sin sabiduría no vale nada. ¿Y crees que lo hemos aprendido? La miré. Ya no era la mujer arrogante que me había expulsado de mi hogar, sino alguien transformado por la humildad y la gratitud. Pensé también en mi propio viaje, desde aquella viuda devastada que temblaba en una cabaña ruinosa, hasta la mujer independiente y en paz que ahora contemplaba su jardín. Sí, dije, sonriendo,
mientras la luz dorada del atardecer bañaba los campos. Creo que por fin lo hemos aprendido. Esa noche desde la terraza, contemplé las luces del valle que brillaban como pequeñas estrellas. Había perdido una familia que me daba por sentada, pero había recuperado algo mucho más valioso: el respeto y el cariño sincero de mi hija. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Beatriz. Mamá, solo quería decirte buenas noches y gracias. ¿Gracias por qué? Por no rendirte conmigo, por ver en mí lo que yo misma no podía ver. Colgué y permanecí en la quietud de la noche sintiéndome más completa que nunca. Julián había tenido razón, yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Y a veces la verdadera victoria no es conseguir lo que deseas, sino descubrir que ya tenías dentro todo lo necesario para ser feliz. Querida amiga, querido amigo que me escuchas, quiero aprovechar este momento para dirigirme a ti desde el corazón. Mi nombre es Elvira Martín, y después de todo lo que has oído de mi historia, me gustaría pedirte algo muy especial. Si esta historia te conmovió, si en algún momento sentiste mi dolor, mi fuerza o incluso mi esperanza, te invito a que me apoyes. Suscríbete al canal, comparte este relato con alguien que lo necesite y déjame un comentario contándome desde qué ciudad de España me acompañas. No sabes la alegría que me da leerlos y sentir que no estoy sola, que allá afuera hay una comunidad que valora estas historias de vida, de lucha y de renacimiento. Quiero también compartir contigo una reflexión. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuando mi hija me traicionó y me dejó sin nada, pensé que era el final de mi camino. Sin embargo, descubrí que era en realidad el inicio de una nueva etapa. Muchas veces creemos que necesitamos de los demás para sobrevivir, cuando lo cierto es que llevamos dentro una fuerza que ni siquiera imaginamos. Te diré algo más. La dignidad no se negocia. Puedes perder bienes materiales, incluso relaciones que creías irrompibles, pero jamás debes perder el respeto hacia ti mismo. Eso fue lo que me sostuvo en los días más oscuros y lo que finalmente me devolvió la paz. Así que si estás pasando por un momento difícil, no te rindas. Aprende a poner límites, a valorarte y a no depender de la aprobación de nadie para saber cuánto vales. Yo lo logré y tú también puedes hacerlo. Y recuerda, aquí estamos para acompañarnos. Déjame tu apoyo, tu palabra, y sigamos construyendo juntos un espacio donde las segundas oportunidades son posibles.